¿O quieren que veamos alguno de los que tienen dudas? Dale alguno de esos, como Eh, para ejemplo. bueno, a ver, entonces vamos a ver. Vamos a arrancar entonces con exponenciales. Eh, a ver, ¿cuál podemos hacer? Acá tengo la práctica. Hacemos el E, por ejemplo. El E decía que era 3 a la X más 1. Esto es E elevado, acá es una fracción. Esto entonces es X más 1 sobre X menos 2. Y todo eso igual a un noveno. 1 sobre 9. Bien, ese era el ejercicio que nosotros teníamos y vamos a ponerle entonces el número que es el que corresponde al E. Ahí está. Pues parece que fuera la E de coso esto. Esto es el ejercicio E. Lo primero que tenemos... No, copié mal, esto no era 3 acá. 3, ahí está. Si no, no podíamos resolverlo. Lo que tenemos que hacer ahí es lo siguiente. Acá tenemos 3 elevado al algo. Tenemos que tratar de que este 9 sea una potencia de 3. Entonces, ese 1 noveno lo podemos expresar como 1 sobre 3 al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. 1, Sí, sí. y esto va a estar 3 elevado al cuadrado. Ahora, lo que tenemos que hacer es que ese 3 que está en el denominador pase al numerador. Entonces, si yo tenía una potencia en el denominador, la puedo pasar al numerador cambiándole el signo de la potencia. Es decir, que esto me quede como 3 elevado a la menos 2. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. O sea, eso es lo único que tienen que tener en cuenta, que si la potencia está en el denominador, cuando la paso arriba, al numerador, pasa negativa. Entonces ya tengo que este 3 es igual a este 3 de acá. Entonces ya acá puedo afirmar de que x más 1 sobre x menos 2 va a ser igual a menos 2. ¿Está bien? Que era la potencia. ¿Y de ahí qué hacemos? ¿Qué es lo que haríamos ahí? A partir de ahí. Esto me quedaría x más 1 igual a menos 2. Paso el x menos 2 multiplicando. Hago la distributiva. ¿Sí? O sea que esto me quedaría x más 1 va a ser igual a menos 2x más 4. Agrupo las x, paso el menos 2x del otro lado y ahí ya tengo resuelta la ecuación. Es decir, me quedaría x más 2x va a ser igual a 4 más 1. No, menos 1, perdón. Menos 1. Y acá entonces me quedaría, esto sería lo siguiente. Esto sería 3x es igual a 3 y de ahí sacamos de que x es igual a 1. ¿Está bien? X igual a 1. Y este ya sería el resultado de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió, Tina? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Después veía, por ejemplo, a ver, justo no tengo la práctica acá, pero bueno, la tengo en papel. En el C, me fijo una cosa del C, eh, más que nada para que tengan en cuenta, porque ahí hay dos resultados posibles. El C les decía que era 2, el 2 elevado, esto era x cuadrado menos 3, acá va a estar la x al cuadrado menos 3, y esto va a ser igual a un cuarto. Esto es un cuarto. Ese es el ejercicio, ¿está bien? El ejercicio C. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre que habría que hacer? Reemplazar Reemplazar el el 4 por 2 al cuadrado. Exactamente. Entonces, vamos a poner acá, esto va a ser igual, o lo ponemos acá abajo.
Esto va a ser en vez de 4, este de acá abajo. Uy, Dios. Esto va a ser una fracción que va a ser 1 sobre 2 al cuadrado. O sea que esto es 1 y acá abajo tendríamos 2 al cuadrado. ¿Y a qué sería igual eso? A 2 sobre... No, perdón. 2 a la A la menos Menos 2. 2. menos 2. Perfecto. Estás resfriada, me parece, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué me quedaría acá? Entonces me quedaría, tachamos el 2 de cada lado. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 3 y esto va a ser igual a menos 2. ¿Está bien? Bien. Paso el 3 del otro lado y entonces me va a quedar x al cuadrado y esto va a ser igual a menos 2 más 3, que es igual a 1. ¿Y qué hacemos acá? ¿Cómo resolvemos esto? Esto me quedaría que x es igual a, A la y raíz ahí de 1. ¿el qué? No, Perdóname, la raíz de 1. la raíz de 1. Pero lo que tienen que tener en cuenta, que la raíz tiene doble signo, porque puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Porque 1 por 1 es 1 y menos 1 por menos 1 también es 1. Entonces por eso tengo las dos posibilidades, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ojo que en el H también les da una cosa parecida. Acuérdense que, Corby, sí, viste, yo ayer te pregunté, eh, eh, de, te pregunté por mail. sí, Yo el, decía, en vez de poner un cuarto a la menos 2, 2 a la menos 2. de todo lo que es 2x2 menos 3, todo eso entre paréntesis a la menos 2. Ah, no, no, yo te entendí esto. Yo te entendí que ponías 2 a la menos 2 en un cuarto. Por eso te dije que sí. Ah, Pensé de que la te otra manera no se puede hacer. No, porque en realidad vos querés pasar una... No, porque vos estarías elevando al cuadrado esto. Sí, a menos el cuadrado. No, ahí vos, por ejemplo, en el caso del B podrías elevar al cuadrado, pero en el caso de este no. Ah, bueno, bueno. Yo cuando vos me preguntaste este 2 a la menos 2, pensé que te referías a eso que te iluminé ahí. Por eso te Está dije bien, que está sí. bien, está bien. Bien, lo que les comentaba, ¿vieron se acuerdan de la resolvente? Que era menos b más menos la raíz cuadrada. Bueno, el más menos es porque las raíces tienen doble signo. Entonces, cuando ustedes sacan una raíz cuadrada, acuérdense de que tienen que poner los dos signos posibles en ese caso. Em, a ver, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? ¿Qué otro más tenían? No sé, ¿algún otro ejercicio que les haya quedado dudas? El G es muy fácil. El G es el que dice e a la x igual a 1 sobre e a la quinta. El e a la quinta pasa arriba como e a la menos 5, tachan la e y ya les queda que x es igual a menos 5. Ese es más fácil todavía. Y el h es similar a este. La única diferencia es que en vez de ser un cuarto es un octavo. En vez de ser 2 al cuadrado va a ser 2 al cubo, 2 a la menos 3 y de ahí resuelven y les queda algo parecido porque es 1 menos x cuadrado igual a menos 3 y ahí ya sacan el resultado. ¿Está bien? No sé si Profe, les queda. ¿Eh? yo la verdad que no entiendo nada. Así que Ah, si podemos hacer el primero. a ver, vamos a resolver entonces. El primero lo habíamos hecho, me parece, ¿puede ser? A ver, Sí, Bien. Sí, lo hicimos el la clase primero y el pasada. segundo. A ver, verdad. Hagamos un segundo. vamos a hacer el B, por ejemplo. El B. En el B me queda que es 25 a la X. Chun, chun, chun. Esto es 25. Acá está. 25 a la X es igual a la raíz de 5, raíz cuadrada de 5. Bien, acá tienen varias posibilidades, o por lo menos dos posibilidades. O eliminar la raíz esa, elevando al cuadrado a ambos lados, o expresar la raíz como un medio. Lo que vamos a hacer primero es elevo al cuadrado ambos miembros. ¿Sí? ¿Qué significa?
voy a hacer esto de acá, lo voy a elevar al cuadrado. Es decir, esto que está acá, este 25x, lo vamos, bueno, ahí está. A veces se mete la pantallita de coso, ¿cómo se llama? Del zoom y no me deja cambiarlo. Lo elevo al cuadrado acá, quiere decir que todo esto lo vamos a encerrar entre paréntesis para que vean que lo pusimos. Y esto de acá también lo encerramos entre paréntesis y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué quedaría en ese caso? Si yo lo elevé al cuadrado, ¿qué me quedaría? Esto, cuando yo tengo 25 a la x al cuadrado, es potencia de... Se multiplican. Entonces acá me quedaría 2x. Y si yo tengo la raíz al cuadrado, se simplifica. Entonces me queda directamente el 5. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Nico? ¿Dudas? ¿Cómo, profe? A mí se me recortó. No. Ah, perdona, por eso, porque vi que te habías quedado, porque te preguntaba si se entendía. O sea, está bien, como yo tengo potencia de potencia, es decir, elevado a la x y elevado al cuadrado, se multiplican y me queda 2 por x. Y acá la raíz con el cuadrado se simplifica y se va a la raíz. Me queda el 5 solo. ¿Está bien? Sí. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. El 25 lo tengo que pasar a potencias de 5. Entonces, para eso, ese... Cuadrado. Exactamente, va a ser 5 al cuadrado. Entonces, esto va a ser 5 elevado al cuadrado. ¿Y cómo me quedaría ahora? Aplico de vuelta potencias de potencia. Esto sería lo mismo que tener 5 elevado a la, ¿cuánto? 4x. A la 4x, perfecto. Y del otro lado es 5 elevado a la ¿cuánto? Si no tiene nada, ¿qué número tengo? 1. 1. Bien, entonces, de ahí ya tengo lo siguiente. Ya ahí tengo que 4 por x, simplifico la base, el 5, este 5 que está acá y este 5 que está acá, los tacho, los cancelo. Entonces me quedan que los exponentes son iguales. ¿Por qué es eso? Porque por ahí a lo mejor la duda viene de ahí también. Si yo tengo que 5 elevado a algo es igual a 5 elevado a la 1, ese algo tiene que ser 1, es la única forma de que sean iguales. Porque si fueran distintas las potencias me daría cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, al cancelar los 5, me quedan directamente que los exponentes son los iguales. De ahí despejo la x. ¿Y qué me queda? Me queda que x va a ser igual a ¿cuánto? Menos 3. No. Pasa dividiendo ¿Qué? porque está multiplicando. Ah, cierto. ¿Está bien? Ah, Entonces un ahí ya te quedaría el resultado que sería un cuarto. Si eso lo verificamos, ¿sí? Si yo acá esto lo pusiera, acá, en este caso, si yo digo 25 elevado a la 1/4, vamos a hacer acá abajo la verificación. Yo tendría que hacer, en este caso, tendría que poner que es 25 elevado a la 1/4. 1, 4. Y esto era igual, según el ejercicio, nos decía que era la raíz cuadrada de 5. En la raíz cuadrada de 5 la dejamos. No hay nada para hacer. Pero, ¿cómo expreso ese 25 a la 1/4? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Qué representaba una potencia fraccionaria? Una raíz. Esto es la raíz cuarta de 25. ¿Sí? Okay. O sea, siempre que tenga una potencia fraccionaria, es una raíz. ¿Se entiende eso? Se los escribo por acá. Por ejemplo, si yo tuviera, en vez de raíz cuarta, tuviera, por ejemplo, raíz n. Ahora agrando eso para que se vea más. Y esto va a ser x elevado
Vamos a ponerle alguna potencia, una letra distinta. Vamos a poner la letra T. Vamos a agrandar esto para que se vea. Chun, chun, chun. Si yo tengo esto, así, es decir, la raíz n de x a la t, esto es lo mismo que escribirlo de esta forma. X elevado, y acá tengo que poner una fracción. La potencia es el de arriba, el numerador, y el índice de la raíz es el denominador. ¿Está bien? Esta es una forma que tienen para trabajar las raíces o las potencias fraccionarias. Entonces, si yo tengo 25 a la 1/4, es la raíz cuarta de 25. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ujú. Bien. Sí, sí. Y la raíz cuarta de 25, ¿a qué es igual? Eso lo vieron el año pasado con Atilio. Puedo descomponer el 25 como 5 al cuadrado. 5 Sí. al cuadrado. Y esto, yo puedo simplificar este 4, que es el índice, con el 2, que es la potencia, y me quedaría que es la raíz cuadrada de 5, Mira vos. que es lo mismo que teníamos ahí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, ¿qué más quedó de eso? Pues mucho más no, porque si no le hago toda la práctica yo. Algunos tienen que hacer ustedes de esos. ¿Se entiende más o menos? Sí, Sí, sí. Corby. Bien, Sí, no, porque perfecto. ¿Eh? No sé qué me dijiste, perdóname. cualquier cosa pregunto. Sí, sí, no hay problema, Nico. Cualquier cosa me vas preguntando. Bien. ¿Llegaron a leer el apuntecito ese que le di de logaritmos que le subí? No, está bien, no se contesten tan No. rápido. No, me pareció. Entonces, vamos a verlo. En este caso, lo traigo a la pantalla para verlo y vamos a comenzar desde el principio. La idea es la siguiente. Y cuando estuve buscando cómo les armaba, encontré esto. ¿Se acuerdan de progresiones? Vieron que relacionamos todos los temas. No sé si está bueno o está malo, o por ahí dicen, uy, siempre se le ocurre relacionar todo lo que vimos antes. Nosotros habíamos visto progresiones en su momento. Y acá arriba tenemos, esto es de Arquímedes, ¿sí? Imagínense de hace muchísimos años atrás. Tenemos esto, que es una progresión aritmética, donde la diferencia es 1, porque 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4, y sucesivamente. Y la de abajo podría ser una progresión aritmética si le sumáramos 2, pero en realidad no, porque 2 más 2 es 4, más 2 es 6, entonces no es Está más 2. multiplicado. Está multiplicado. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, pum, pum, llegamos hasta ahí. Entonces, en ese momento que estaban en la parte de navegación y estaban estudiando astronomía, necesitaban hacer cuentas matemáticas. Y lo trabajaban todo relacionado con potencias de 2 o con base 2. Entonces tenemos lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer 4 por 8, que es fácil porque es 32, lo que él decía era lo siguiente. Hacía 2 más 3, ¿cuánto me da? 5. Voy hasta el 5 y me fijo. ¿Cuánto es para el 5? 32. O sea que 4 por 8 es lo mismo que hacer la suma de la progresión aritmética, de los términos que estaban en la progresión aritmética, lo buscaba y me daba. Por ejemplo, si hiciera, qué sé yo, a ver, 16 por 32. Ahí ya se las compliqué, ¿eh? Porque ahí necesitamos papel por lo menos y tenemos que llevarlo. Hacen 4 más 5, 9. Busco el 9, entonces 512. Si ustedes verifican con la calculadora, por ejemplo, y hacen, yo de paso lo tengo, 16 por 32, me da 512. ¿Está bien? O sea que era una especie de tablita en su momento. Ahora ustedes tienen una calculadora. Antiguamente había unas tablas que se llamaban tablas de logaritmos y tablas trigonométricas, donde todas las cuentas se buscaban con esas tablas. Y había unas reglas que utilizaban especialmente la gente que estudiaba las técnicas, que era una regla de cálculo, que por ahí a lo mejor alguno la vio. Era una regla que adentro tenía
una reglita más finita que se movía. Y entonces cuando las movían y hacían coincidir los números, sumaban, restaban, multiplicaban, dividían y hacían otras operaciones más que no sé realmente cuáles eran. Había un profe que daba clases en el colegio antes que tenía una de esas y él la había utilizado. Bien. Después de eso, o sea, a la fila de arriba nosotros podemos llamar logaritmos y a la de abajo antilogaritmos. Y después van a ver por qué es eso. Después de eso, acá está la explicación. Dice, lo que yo les expliqué recién está escrito en ese párrafo. Después apareció este Stiefel, que es el que realmente hizo la parte de logaritmos. Hizo una tabla agregándole fracciones. Vieron que no, yo no soy el único loco que le gustan las fracciones, había más. Y en este caso, también se cumple algo parecido. Es decir, si yo hago 2 por 4, que me da 8, es lo mismo que hacer 1 más 2, 3, y buscarlo. Entonces, cuando lo busco, para 3 me da 8. Pero además, hizo más cosas. Es decir, acá, ven que dice, si quisiéramos multiplicar por 2 por 16, 2 es 1, el 16 es 4, hacer 1 más 4, 5, me da 32. Entonces, bueno, la explicación me da 1 más 4, 5, buscamos el 5, pum, pum, me da. Pero también la hizo para dividir. Es decir, si quieren hacer 256 dividido 32, ¿sí? Acá en realidad no está. Si quieren, le podemos agregar a esta tabla. A ver, vamos a copiar. A ver si me lo deja pegar, ya lo cambio. Si fuera 7, acá abajo, ¿cuánto tendría que ser? 128, que es 64 por 2. Sí. Y Y 256. acá es 7, acá esto es 128, y este de acá es 8, y este es 256. Ahí está. Entonces, si yo quisiera hacer 256 dividido 32, 256 dividido 32, que son estos dos que tenemos acá, se los voy a pintar, lo que hace es lo siguiente, hace 8 menos 5. ¿Por qué la resta? Porque cuando multiplicábamos sumábamos, y cuando dividimos restamos. 8 menos 5, ¿cuánto me da? 8 menos 5 o 3. 3. Entonces busco para el 3, para el 3 es 8. Y si ustedes hacen la división, 256 dividido 32, me da 8. Entonces, esta tablita que él tenía, que es la misma que usó Arquímedes, si sumábamos los números de arriba, era la multiplicación, y si restamos los números de arriba, es la división. Pero además de eso, también la usó para potencia y la usó para raíz. Es decir, por ejemplo, si quieren hacer 4 al cubo, lo que tendrían que hacer es 2 más 2 más 2. ¿Por qué 2 más 2 más 2 y no 2 por 2 por 2? ¿Se entiende por qué? A ver si le encontramos la vuelta. ¿Cómo de vuelta? A ver, yo quiero hacer 4 al cubo. O sea, acá quiero poner 4 elevado al cubo. ¿Sí? ¿A qué sería igual 4 elevado al cubo? Sería 4 por 4 por 4. ¿Está bien? Si yo multiplicaba, imagínense que tengo estos dos, 4 por 4. Si yo tuviera que hacer 4 por 4 acá, es lo mismo que hacer 2 más 2 y buscar 2 más 2 es 4, para el 4 es 16, porque 4 por 4 es 16. O sea, ¿se acuerdan que si multiplicamos los de abajo, era lo mismo que sumar los de arriba y encontrarlo? Entonces, si nosotros tenemos que hacer 4 por 4 por 4, habría que buscar sumar el que está de arriba del 4, que es 2, sumarlo 3 veces, 2 más 2 más 2, y me da 6. Entonces para el 6 me da 64. Quiere decir que 4 al cubo, si ustedes lo hacen con la calculadora, es 64. ¿Está bien? Y de la misma manera hizo la raíz. Si yo quisiera sacar la raíz cúbica de 64, 64 es 6, habría que hacer 6 dividido 3. ¿Por qué? Porque como es cúbica, se divide por 3. Es ese número fraccionario que yo les expliqué antes. Y el 6 dividido 3 me da 2. Entonces la raíz cúbica de 64 es 4, porque para 2 corresponde 4. Fíjense que no tenían calculadora, no tenían nada, pero con estas tablitas se manejaban con todo. Y aparecen también esto. Fíjense, si yo tengo un medio, es 2 a la menos 1. Un cuarto es 2 a la menos 2.
1 octavo es 2 a la menos 3. O sea, esto lo encontré buscando en internet unas cosas y me pareció piola para explicarles a ustedes o refrescarles que las potencias negativas son realmente relacionadas con fracciones. Y además que las fracciones son raíces. ¿Está bien? Entonces, en realidad, ¿para qué sirve el logaritmo? El logaritmo lo crearon para que las cuentas sean más sencillas. Es decir, si yo tenía una multiplicación, sumaba. ¿Sí? ¿Vieron con la tablita esa? Si yo tengo una división, resto. Si yo tengo una potencia, multiplico. Y si yo tengo una raíz, divido. Esos son los logaritmos. Es decir, los logaritmos de una operación lo que hacen es transformar la operación en el nivel inferior. Es decir, esto como lo vieron ustedes. Cuando ustedes eran chiquitos comenzaron a sumar y cuando le sacaban un caramelo, un compañerito, empezaron a restar. Con bronca, pero restaron. Después cuando fueron al colegio aprendieron a multiplicar y más adelante aprendieron la división. Y después las potencias y las raíces. Cuando aplicamos logaritmo, si yo tengo el logaritmo de una potencia, es una multiplicación. Si tengo el logaritmo de una multiplicación, es la suma. Y el logaritmo de una suma, nada, porque para arriba se fue la tabla, no existe. El logaritmo de una raíz es la división, el logaritmo de una división es una resta, y de la resta no existe. ¿Está bien? Entonces, de ahí vemos propiedades, que la tengo en este cuadrito. El logaritmo de una suma o una resta no existe, por eso se los aclaro acá. ¿Por qué? Porque antes de la suma y de la resta no existe ninguna operación. Si yo tengo el logaritmo de una multiplicación, se transforma en la suma o la, perdón, acá es la suma, tengo que cambiarle el apuntecito, se transforma en la suma de los logaritmos, ¿está bien? Vamos a ver ejemplos de cada uno. Si yo tengo una división, es la resta de los logaritmos. Si tengo una potencia, la potencia baja y multiplica el logaritmo. Ahora les ponemos nombre a cada uno. Y si tengo una raíz, como la raíz era una fracción, es lo mismo que si yo tuviera la raíz i de x, es lo mismo que tuviera x a la 1 sobre i, y se aplica eso. ¿Está bien? Vamos a ver de qué se trata cada cosa. El logaritmo se escribe log, después les puse una foto de la calculadora y todo para que ustedes lo ubiquen. Y entonces, si nosotros decimos que es el logaritmo en base a del número b, lo expresamos así. Logaritmo en base a, que va como subíndice. ¿Vieron como cuando escriben las fórmulas de química? ¿Ustedes tuvieron química? La fórmula del agua que ponen H2O y el 2 del H va abajo, que se cae, como subíndice, es lo mismo. Entonces, esto sería el logaritmo en base a de b. A tiene que ser un número positivo distinto de 1. Es decir, ¿qué significa positivo? Que sea mayor que 0. Puede ser entre 0 y 1, cualquier valor, las fracciones que a ustedes se les ocurra, y de 1 a más infinito, el que a ustedes se les ocurra. Y la definición para tener en cuenta, para hacer los ejercicios, es que si el logaritmo en base a de b es igual a otro número, entonces b es como que yo pasara el logaritmo de A, lo pasara al otro lado, b es a la c. Es decir, en otras palabras, ¿qué es el logaritmo? Es la función inversa de las exponenciales. Algunos, en los ejercicios de progresiones aritméticas, utilizaron logaritmos para poder averiguar la cantidad de términos, porque se acuerdan que era q a la n o q a la n-1 en alguna de las fórmulas, y algunos, en vez de estar haciendo la cuenta y probando, utilizaron logaritmos, y estaba perfecto usar el logaritmo. Bien. Bueno, acá le puse, si vemos las propiedades y las comparamos con la tabla de las operaciones, vemos que el logaritmo se resuelve con la operación de la fila superior de dicha tabla. La función logarítmica, logaritmo en base a de x, y la gráfica, si ustedes la hacen en, yo acá les hice un par de gráficas en el GeoGebra, si ustedes hacen la gráfica, van a ver que las gráficas son estas. Todas cortan en 1. ¿Sí? Acuérdense que yo les dije que eran inversas de la exponencial. ¿Se acuerdan que la exponencial siempre tenían la ordenada en 1? Como esta es la inversa de la ordenada es la raíz. Entonces, todos los logaritmos van a valer 0 en 1. O sea que el logaritmo en cualquier base de 1 vale 0. Tiene una asíntota en 0. Y después, dependiendo, si la base, fíjense que la base acá es un medio, es menor que 1. Entonces, el logaritmo va decreciendo, se va haciendo negativo. Si la base es mayor que 1, base 10, base E, base 2,
El logaritmo lo que va es o creciendo más rápido, cuanto más chica es la base, más rápido crece, y cuanto más grande la base, más se plancha. No tiene asíntota horizontal. Esto va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Nunca se acerca a ningún valor. Tiene solamente asíntota vertical. Entonces, analizando, tiene una única raíz que es 1, tiene una asíntota vertical igual a 0. El dominio serían todos los números reales mayores a 0. Me olvidé de poner algo acá. No, está bien, son todos los números reales. Iba a restarle el 1, pero no, son todos los números reales. Tiene una asíntota vertical. Y acá aparece un número raro, no se asusten con esto, que es para tener en cuenta. Si la base es 10, es un logaritmo particular que se llama logaritmo decimal. ¿Está bien? Que es el que aparece en la calculadora como log. Y si la base es el número E es este, 2,7182, se repite, tiene infinitos decimales, no es un número periódico, nada. Se escribe como ln, o se llama logaritmo natural o leperiano, que se utiliza muchísimo y especialmente el año que viene. Bien, como la raíz siempre es 1, el logaritmo en base a de 1 es 0, y después tenemos que el logaritmo, otras cosas para generalizar, logaritmo en base a en cualquier base de 1 es 0, el logaritmo de la base, fíjense que puse a y a, es 1, y si es el logaritmo de la base elevado a una potencia, es n. ¿Está bien? Bueno, acá apareció la foto de la calculadora, para que ustedes vean. Ahí, si se llega a apreciar, ahí dice log, que es el logaritmo decimal, y ahí dice, muchos le dicen que es IN, y en realidad es LN, que es el logaritmo natural. ¿Está bien? No pueden calcular otro logaritmo, es decir, si yo les pidiera logaritmo en base 5, por ejemplo, como está acá, yo no puedo ir a la calculadora y poner logaritmo en base 5, 325, porque no está. Solamente tengo el decimal y el natural. Entonces, para eso se utiliza esta formulita que después la vemos, ¿sí? Si se fijan, acá siempre es la base B y acá es la base B. Arriba va el logaritmando y abajo va la base. Entonces, hacen las cuentas, fíjense en el apuntecito, verifíquenlo ustedes con la calculadora. Si no tienen la calculadora esta, pueden bajar alguna. Los que me tuvieron en tercero, ¿se acuerdan que yo les había dado una que se llamaba Hyper Scientific? Que la pueden bajar al celular y tiene el mismo dibujito que esto. Durante un tiempo funciona igual a esta y después tienen que hacer las operaciones al revés, pero sigue funcionando. Yo la tengo instalada en el celular, creo que desde que ustedes lo estuve en tercero. No, desde que los chicos que se recibieron el año pasado estaban en tercero y sigue funcionando. Bueno, y acá le puse algunos ejemplos. Por ejemplo, quiero calcular, hasta ahí más o menos lo que comenté, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. La cosa es lo siguiente. Quería buscar otra parte. Bueno, supongamos, ven el ejercicio que tengo ahí. Este de acá. Logaritmo en base 2 de 32. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Se hace algo parecido a lo que hacíamos, ¿cómo se llama? Con la parte exponencial. ¿El 32 qué es? Es una potencia de 2, entonces esto es 2 a la quinta. Aplico la propiedad, subo, hasta la tabla de las propiedades, que estaba por acá arriba, donde me dice que el logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. Vuelvo de vuelta al ejercicio. Entonces, tengo lo siguiente. Esta potencia 5, la bajo, y multiplico al logaritmo en base 2 de 2. Y el logaritmo en base 2 de 2, aplico esto. El logaritmo de la base siempre es 1. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Me queda 5 por 1, que es 5. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, chicos? Uy, por la respuesta. Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O hay alguien que no? Si no, lo vemos de vuelta. O vemos otro ejemplo. Se me Sí, perdió ¿no? el A ver, audio. poné. ¿Ahí? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el logaritmo en base 4 de 64. Bueno, ¿por qué no escribes 64?
¿Está bien? ¿A qué va a ser igual eso? Lo que tengo que hacer es tratar de que el número 64 4 al sea cubo. exactamente. Entonces esto va a ser el logaritmo en base 4 de, esto lo vamos a pasar como potencia, y va a ser 4 elevado al cubo. Entonces, ahora aplico la propiedad. Es el logaritmo de una potencia. Ahora bajaste el Es 3. la potencia por el logaritmo de la base. O sea, el logaritmo en base 4 de 4. Y acá tengo que aplicar otra propiedad. Este logaritmo en base 4 de 4 es lo mismo que tenía acá. Logaritmo en base A de A. O sea, el logaritmo en base 10 de 10 es 1, el logaritmo en base 3 de 3 es 1, en base 2 de 2 es 1, en base 1 medio de 1 medio es 1. O sea que el logaritmo en base 4 de 4 es 1. ¿Cuánto me queda? 3. Y ese es el resultado. ¿Está bien? Este sería el resultado de ese, como en este caso el resultado era 5. ¿Sí? Sí, un poco, sí. Bien, veamos este otro ejemplo. Tengo el logaritmo en base 5 de 25 por 125. Entonces digo, bueno, tengo una multiplicación. ¿La multiplicación con qué operación la relacionamos? Se relaciona con la La suma. suma. Entonces, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, es decir, el logaritmo en base 5 de 25 más el logaritmo en base 5 de 125. ¿Está bien? Ahora, cada uno de estos, el logaritmo en base 5 de 25 y el logaritmo en base 5 de 125, es como si fuera este ejercicio o este ejercicio. Es decir, el 25 lo expreso como 5 al cuadrado y el 125 lo expreso como 5 al cubo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, correcto. Bien. Ahora, ¿qué tengo? El logaritmo de 5 al cuadrado es una potencia. Bajo el 2, multiplicando el logaritmo en base 5 de 5. Y acá también es una potencia. Bajo el 3, multiplicando al logaritmo en base 5 de 5. El logaritmo en base 5 de 5 es 1, en ambos casos, y me quedaría 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 2 más 3, 5, que es el resultado. Es lo mismo que si hubiéramos hecho 25 por 125. ¿Sí? Si hacíamos 25 por 125, nos quedaba un número que era 5 elevado a la quinta y de ahí sacábamos directamente. Ahora la cosa viene con esto, ecuaciones. Yo tengo el logaritmo en base 9 de la raíz cuarta de x es igual a un octavo. Y por lo que vemos acá no tenemos nada que se parezca, porque tenemos un 9, tenemos un cuarto, o sea, tenemos 4, que es 2 al cuadrado, y tenemos 8, que sería 2 al cubo. Eso es lo único que tenemos en común. Si las raíces las paso a potencia, ¿sí? La paso a potencia fraccionaria. O si quieren, aplican la propiedad. El logaritmo de una raíz era la división. Pero si no, un cuarto lo paso por acá. Insisto con trabajar las raíces como fracciones porque es más fácil. Teníamos logaritmo en base 9 de la raíz cuarta de x igual a un octavo y tenemos que averiguar obviamente x. Por eso es una ecuación. Esta raíz la paso como un exponente fraccionario. Entonces, como es raíz cuarta, es x a la un cuarto. Y aplico la propiedad del logaritmo. El logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. Hasta ahí, lo único que hice fue la propiedad de la potencia. Un cuarto que está multiplicando lo paso del otro lado dividiendo. Entonces me queda que un octavo dividido un cuarto y eso es igual a un medio. Entonces, ¿de dónde sale esto de acá? Les copio, subo un cachitito para buscar la definición de logaritmo. Que la definición de logaritmo era esta. La voy a copiar y la voy a llevar al ejercicio para ver de qué era. Esta es la definición de logaritmo. Definición de logaritmo. ¿Qué es lo que dice la definición de logaritmo? Que el logaritmo en base, si el logaritmo en base a de b es igual a c, entonces b es igual a la c. Identifiquemos un poquitito acá cada letra. ¿Cuánto valdría a para este caso? 9. 9. Se me fue esto para acá. Vamos a bajarlo para que aparezca. ¿Por qué no quiere?
Ahí está. B vale 9, perfecto. A vale 9, perdón. ¿Cuánto vale B? X. B vale No, X. un medio. Ah, Bien, se los escribo de vuelta. La formulita o la expresión que teníamos. A ver. Porque está grabando, se queda lenta la máquina. Escribo de vuelta acá la ecuación. Esto era el logaritmo en base 9 de X igual a un medio. Esto es 1 y 2. Entonces, vamos a sacar de ahí. ¿Cuánto vale A, me dijeron? 9. 9. ¿Cuánto vale B? Es algo parecido a lo que hacemos con la resolvente. Hasta las mismas Ah, letras sí, tienen. X. La B X. vale X. ¿Y cuánto vale C? Un medio. Un medio. Perfecto. Ya Entonces, entendí, ya entendí. ya tenemos ahora para reemplazar. ¿Qué es lo que tenemos que reemplazar? En vez de poner B, pondríamos X. En vez de poner A, pondríamos 9. Y en vez de poner C, pondríamos un medio. En otras palabras, si yo quiero despejar la X acá, si yo la X la quiero pasar del otro lado, este 9 o este logaritmo de 9 pasa como 9 elevado a algo. ¿Se entiende lo que les digo? No, no se entiende. A ver. Sí, sí, se entiende. Ah, Ya se no. los, se los escribo otro ejemplo. Se me perdió acá. Esto. Supónganse que tenga logaritmo en base, qué sé yo, en base 3 de X es igual a 5. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto vale X, escribo la X igual, y ese logaritmo en base 3 pasa a ser como una potencia. Pasa a ser 3 elevado al resultado que tenía, 3 a la quinta. ¿Está bien? O sea, este 3 que está acá como base de una función exponencial es este de acá. ¿Sí? Acuérdense que el logaritmo es la inversa de la función exponencial. Entonces, si yo de un lado tengo logaritmo y voy a hacer la función inversa, voy a tener una función exponencial. ¿Está bien? Entonces, por eso, en este caso, que teníamos que el logaritmo en base 9 de x era igual a un medio, x es igual a 9 elevado a un medio. 9 elevado a un medio es la raíz de 9, que es igual a 3, y ahí tenemos ese resultado. ¿Está bien? Después tengo acá algo, no sé qué es este 5, la verdad, no sé ni de dónde salió. Tengo otro que dice logaritmo en base x de 81 es igual a 4, a menos 4. Aplico la definición, lo que estábamos viendo recién. El 81, ¿a qué va a ser igual? A x elevado a la menos 4. ¿Está bien? Y si quieren, acá podemos aplicar este ejercicio, lo hice en una forma. Pero si quieren, de esto de acá, yo lo puedo resolver aplicando logaritmo, que creo que lo hice ahí. Pero hasta con la calculadora. Yo puedo aplicar esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico logaritmos a ambos lados. Es decir, a esto yo le voy a aplicar el logaritmo. ¿Qué logaritmo podríamos utilizar? El logaritmo en base 10 para usar la calculadora. Y de este lado también voy a aplicar el logaritmo. O sea, este x a la menos 4 lo voy a meter ahí. ¿Se entiende lo que hice? Vamos acá, le bajo la página para que se vea. ¿Qué es lo que hice? Apliqué logaritmo a ambos lados, como cuando ustedes elevan al cuadrado a ambos lados, como sacan la raíz cuadrada, o cuando multiplican por 2 o cuando suman, hice la misma operación. ¿Está bien? ¿Qué me quedaría entonces? Si yo resuelvo eso. Si yo tengo que resolver cuánto vale el logaritmo de 81, agarro la calculadora, aprieto la tecla log, pongo 81, aprieto igual, y me queda que es 1,908.
Y del otro lado, ¿qué toca hacer? Aplicar la propiedad. Como es una potencia, me quedará que es menos 4 por el logaritmo de x. Logaritmo de x. ¿Qué es lo que haría ahora? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer? Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Qué fácil. ¿Qué se puede hacer ahí? Tengo que pasar el menos 4 del otro lado. ¿Cómo pasa el menos 4 del otro lado? Dividiendo. Dividiendo, entonces sería dividido entre paréntesis menos 4. ¿Y esto a qué sería igual? Esto sería igual al logaritmo de x, que por ahora no tenemos ni idea cómo resolverlo, pero ya van a tener idea cómo hacerlo. Bien, esto me queda dividido 4, me queda menos 0,477. Es decir, que esto me va a quedar menos 0,4. Por las dudas, si quieren, ustedes verifican las cuentas, ¿no? Y esto es igual al logaritmo de x. ¿Cómo hacemos para despejar la x? ¿Qué base hay acá? ¿Qué base tiene este logaritmo? Si no le pongo nada. Natural puede ser. No. El natural es ln. Este caso, si quieren, se los escribo. Esto es lo mismo, vamos a cambiarlo acá. Esto es lo mismo que tuviera base 10. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo quedaría eso resuelto? Si yo quiero averiguar cuánto vale x, ¿qué tengo que hacer? ¿X a qué va a ser igual? Tengo que pasar el logaritmo en base 10 del otro lado. Y pasar el logaritmo en base 10 del otro lado significa hacer 10 elevado a la menos 0,477. Y si lo hacen con la calculadora, ¿saben cómo hacer una potencia cualquiera con la calculadora? ¿Qué tecla apretan? No, no saben. ¿Cómo hacen? No tengo calculadora. Me sonaste. En el celular es como el mayor o menor, pero apuntando para arriba. Exactamente. El acento circunflexo, en la calculadora también. Si ustedes hacen eso con el acento circunflexo o francés o como quieran llamarlo, eso les quedaría 0, estoy escribiendo los números, porque quise hacer unas cosas así medio distintas. Esto me quedaría que es igual a 0,3333. En realidad, como le sacamos decimales, quedaría así, pero en realidad sería esto. Y eso, si ustedes lo pasan a fracción, ¿qué fracción sería? Sería 1/3. ¿Está bien? Y ese sería el resultado. Ustedes dicen, pero acá está buenísimo porque lo único que hice fue usar la calculadora. Sí, pero no es tan fácil. Esta es una resolución. Vamos a ver la otra resolución. Era esto, 81 es x a la menos 4. Volvemos de vuelta, o sea, acá aplicamos la definición de logaritmo, ¿sí? Era el logaritmo de x pasaba como x elevado al algo. Me queda que 81 es igual a 1 sobre x a la cuarta. Paso la x a la cuarta para allá multiplicando y paso el 81 dividiendo y me queda que x a la cuarta es igual a 1 sobre 81. 81 es 3 a la cuarta. 1 sobre 3 a la cuarta es lo mismo que tener 1/3 a la cuarta. Y si yo tengo x elevado a la cuarta y tengo 1/3 elevado a la cuarta, como las dos potencias son iguales, la única posibilidad que me queda es que x sea igual a 1/3. O si quieren, aplico raíz cuarta de ambos lados, se van las potencias y me queda que x igual a 1/3, que era lo que teníamos antes. Fíjense que aplicando propiedades es mucho más rápido. Y la otra manera era esto de acá, logaritmo base de x, bueno, aplicamos todo junto, pum, 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 hice todo lo que estaba acá, puse que era, la única diferencia es que lo pasé como 3 a la cuarta, el 4 lo pasé dividiendo, me quedó a la menos 1, entonces me queda x a la menos 1, y x a la menos 1 puse 3 a la menos 1, esto no sé si se entiende mucho lo que hice. ¿Se entiende lo que hice acá? No. Es como que haya pasado la potencia, pero... Si me dijeron, no me dijeron rápido, quiere decir que no entendieron lo que hice. Eso es lo mismo que tener 1 sobre x.
¿Están de acuerdo con eso? El signo menos en la potencia da vuelta, me manda, lo que estaba arriba lo manda abajo, y lo que estaba abajo lo manda arriba. El -1 lo cambia de lugar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O no? Pero no quedaría al revés. Tipo X. O sea, A ver. 1 sobre X no quedaría. Claro, fíjate que el X a la -1 es 1 sobre X. ¿Qué es lo que hago ahora? Me ahorré un montón de pasos y No, está pero mal. digo que no quedaría el X arriba. No, el X estaba arriba a la -1. Entonces, esta potencia negativa lo que hace es pasar la X para abajo. O sea, esto me quedaría como X elevado a la 1. Le pongo el 1 aunque no haga falta, pero para que se vea. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, imagínatelo al revés. Si yo tuviera 1 sobre X a la 1 y lo quiero pasar arriba, ¿qué me queda? X a la -1. O sea, a veces es más fácil ver el resultado y volver hacia atrás que ir para el otro lado. Yo le puse varias resoluciones para que ustedes elijan la que les resulte más fácil. ¿Sí? Si acá hubiera sido -2, en vez de -1, si esto hubiera sido un 2, acá me hubiera quedado a la 2. Quizás ahí era más fácil de verlo. Es decir, si yo tengo X al cuadrado, es lo mismo que tener X a la -2. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, de esta parte, subir a esta es más fácil. Bien, pero tenía la 1. Entonces me queda esa expresión. ¿Qué es lo que hago ahora? Paso la X multiplicando del otro lado. ¿A quién pasa multiplicando? Al 3. Y esto es igual a 1. Es igual a 1. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien. Ahora voy a despejar la X. Entonces me va a quedar que la X va a ser igual a 1 dividido 3. O sea, va a ser un tercio. Un tercio. Es decir, que ya tengo resuelto el ejercicio. Ahí lo tengo ya como un tercio. No sé para qué puse esto de acá. En realidad no va. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Fíjense que tienen muchas formas de hacerlo. No sé, alguno por ahí aparece y si está bien resuelto y no me tiro la pata en nada, está perfecto. Yo no tengo problema que lo resuelvan de una manera a la otra. Más, por ahí a lo mejor buscando alguna ayuda en YouTube, van a ver que hay un video que lo resuelve de alguna otra manera. No lo sé, no busqué nada de eso. Pero bueno, ahí tienen los ejercicios.